Y bien, como estoy confirmando con teléfono, creo que ahí queda un poco más cuadrado si lo ven el Meet en un teléfono. Espero. Y esto un pelín más abajo. Esto como más cuadrado. Creo que más o menos ahí es como lo que queda bien. Entonces, específicamente, voy a revisar aquí cómo le puse el título. Bueno, función lineal parte 3. Muy bien. Álgebra. ¿Recuerdan que estamos todavía en la parte de conceptos previos? Álgebra. Función lineal y función afín. Tercera parte. Pero específicamente vamos a partir con los conceptos de coeficiente de posición y pendiente. Entonces, función lineal, función afín, parte 3. ¿Ya? Entonces, como recordatorio, recordemos que la forma algebraica de estas funciones está dada por f de x, que es lo mismo que y, ¿cierto? Que y, y esto va a ser igual a mx más n. Ahora bien, sé que la función lineal se la definí solamente así, como y igual a mx, ¿ya? Pero otra forma de decirlo es que la función lineal tiene como coeficiente de posición igual a 0. Entonces eso vamos a especificar. En donde m es la pendiente, y esto lo voy a borrar porque lo escribí al tiro con color. M es la pendiente. Pendiente. Y n es el coeficiente de posición. Coeficiente de posición. Como detalle, recordad también que m nunca va a ser 0. No sé, requisito vamos a poner aquí. Requisitos. M siempre es distinta de 0, tanto para la lineal como para la afín. Ahora, si n es igual a 0, entonces la función es lineal. Si n es distinta de 0, la función es afín. ¿Okay? Entonces, la idea es que podamos reconocer a partir de algunas funciones, e idealmente a partir de un gráfico, los elementos de la función y ver si es lineal, afín, etc. ¿Ya? De hecho, hay un ticket de salida que está programado. Quiero revisar bien para qué hora. Estoy siendo bien concreto, yo creo que lo puse en la segunda hora más que en la primera. Y lo puse para la primera. Lo voy a cambiar para la segunda. Bueno, aquí, editar. Esto sería hasta las... Tocaba a las 1:05, entonces tiene que aparecer a las 1. Programa. ¿Ya? Entonces, con esto cerramos
hoy día vamos a hacer este tema y ya el miércoles vamos con la materia directamente de la unidad. Bien, entonces, sabemos que n es la pendiente, n es el coeficiente de posición. Entonces, podemos reconocer, a partir de distintas funciones, vamos a ver aquí un pequeño ejercicio. Ejercicio. Determine el valor de la pendiente y del coeficiente de posición en cada caso. ¿Ya? Vamos a partir facilito y en el camino vamos a ir recordando cómo encontrar la pendiente y el coeficiente de posición según la distinta información que me den, porque no siempre me van a dar una información tan textual como las que vienen ahora. Por ejemplo, A, B, C. Vamos a hacer una bien sencilla. Ejemplo, y es igual a 5x menos 2 y es igual a menos 3,1x. F de x es igual a menos 7 más 4x. ¿Ya? Distintos ejemplos, todas son de funciones o lineales o afines. Vamos a ver cuál es cuál. Entonces, a ver qué sonó. Asumo que es la grabación de la clase anterior. Taller, apoyo y eso. Por ahora vamos bien, no hay nada en el chat. 12 conectados, vamos bien. Bien, empezamos. O sea, vamos con el ejercicio entonces. Acá, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale M en este caso? La pendiente. Vamos a ver, pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? En este caso. ¿Que alguien lo escriba? 5. El 5. 5 me sale con I. Bien, efectivamente valdría 5. La pendiente es siempre el número que me acompaña a la X, ¿cierto? El coeficiente que acompaña a la X. En este caso, 5. Muy bien. ¿Y el coeficiente de posición? ¿Cuánto valdría? Fíjense que la fórmula siempre dice casi. ¿Ya? Me estaba adelantando. Aquí la fórmula dice más n. Siempre más. Si aquí es menos, quiere decir que ese menos es parte del 2. Por lo tanto, ¿el coeficiente cuánto vale? No solamente 2, sino que vale menos 2. ¿Ya? Si aparece un menos aquí, siempre va a ser parte del número, porque la expresión está planteada como positivo. Esto yo lo puedo reescribir para que quede aún más claro cómo. 5x más menos 2. Ya queda aún más claro. Ese más me separa al primer término del segundo término. Y el segundo es negativo. Ahí está. Así que lo voy a poner con rojito. Ese menos es parte del coeficiente. ¿Ya? Cada vez que hay un signo negativo, es parte de alguno de estos términos. De hecho, aquí ya nos sirvió de pista. ¿Aquí cuánto era la pendiente? 3,1. Casi. Menos 3,1. Menos 3,1. Menos 3,1. Y a recordar que la pendiente puede ser cualquier número real. Ya puede ser también números fraccionarios o decimales, sin ningún problema. ¿Y el coeficiente de posición? De partida, si se dan cuenta, como que no está, ¿cierto? No hay. Y si no hay, ¿cuánto vale? ¿Por alguien le dijo cuánto vale? 0. Muy bien, ahí, mejor, me gustó. 0. Si no hay coeficiente de posición, si me falta algún número, es lo mismo que sumarle 0, ¿cierto? Así que efectivamente lo ponen aquí. Esto es lo mismo que menos 3,1x más 0. Y ese más 0 está aquí. Muy bien, perfecto. Lo voy a poner con rojito porque también es digno de destacar. Perfecto, muy bien.
acá, a ver si no se me confunden. ¿Cuánto era la pendiente? A ver, ¿quién se lanza? ¿Cuánto era la pendiente? -7. -7. Falso, has caído en mi trampa. ¿Por qué? No te fijes tanto en el orden de la suma, porque recuerda que la suma la puedo dar vuelta. La pendiente es quien me acompaña en la X. 4. Exacto, así que la pendiente es 4. A pesar de que esté escrita a este lado, no importa, si acompaña en la X, es la pendiente. Así que la pendiente vale 4. Siguiendo esa lógica, el coeficiente de posición, ¿cuánto vale? Ahora sí. 4. No, 7. sí, la pendiente es de 4. Entonces, Menos. coeficiente, -7. Bien ahí. -7. ¿Ya? Insisto, aquí está como desordenada. En la idea era que cayeran, y de hecho, algunos cayeron. ¿Ya? Lo hago para que en un futuro no se vayan a equivocar por esto. Se la equivocó por eso. Ahí sí, ahí funciona mejor. Entonces, te decía, aquí la expresión está, entre comillas, desordenada. Ya estamos acostumbrados, yo se lo vengo enseñando así, y siempre se plantea así, que es mx más n. Primero la pendiente con su x y luego el coeficiente. Pero al ser una suma, esto lo puedo escribir de cualquier manera, en cualquier orden. Recuerden que es conmutativa. Así que, ¿quién manda acerca para definir quién es la pendiente y quién es el coeficiente de posición? Manda la x. El que acompaña la x es la pendiente, no importa en qué orden esté. Así que esto lo puedo reescribir si quiero como 4x más -7, y queda aún más claro que la pendiente es 4 y el coeficiente es -7. Insisto, no depende del orden, depende de quién acompaña a quién. El número que está solo es el coeficiente de posición y el número que acompaña la x es nuestra pendiente. ¿Ya? Así que ahí, perfecto, vamos bien. Ahora, aquí era más o menos evidente, es identificar solamente. Pero a veces nos va a tocar calcular para poder encontrar estos coeficientes, ya sea de posición o la pendiente. Como información, me van a decir ahora lo siguiente. No me van a dar directamente la función, sino que me van a dar esto. Elige X, elige Y, y me van a marcar dos puntitos, S y S. Este punto lo vamos a llamar 0,4 y este punto lo vamos a llamar 5,6. ¿Se alcanza a ver? No mucho, no son muy grandes. $5,6 y este punto es el 0,4. Entonces la idea es que con esa información encontremos la pendiente y el coeficiente de posición. Entonces, ¿qué haríamos acá? Ya no es tan directo porque no tengo esto, no tengo la forma algebraica, la fórmula algebraica, dígase los símbolos directamente, donde sale textual quién es m y quién es n. Aquí las tengo que encontrar, tengo que calcularlos. Sabemos que, por lo que vimos en la clase pasada, que estas funciones, ya sean lineales o afines, se grafican así, como líneas rectas, que a veces pasan por el centro, por el origen, y a veces no. Ahora la pregunta es, ¿cómo diantres encontramos la pendiente y el coeficiente de posición usando esto? Ya, ¿alguien se acuerda de cómo podríamos trabajar con esto? ¿De cómo encontrar m usando una fórmula, usando una expresión algebraica? ¿A alguien le suena? Me puede decir que no, también. Profe, ¿puede tener Dígame. relación con lo que hicimos en la clase pasada? ¿O No, no? no entendí. ¿Qué? Que si tiene relación con la clase pasada. Sí, pero no. ¿Por qué?
En la clase pasada hicimos gráficos a partir de tablas, ¿cierto? De hecho, lo que hacíamos era partir de la expresión algebraica y llegábamos al gráfico. Íbamos en ese sentido, de la función al gráfico, de lo algebraico a lo gráfico. Pero ahora me están pidiendo que vayamos en sentido contrario, que vayamos del gráfico a lo algebraico. El tema es que para eso no podríamos armar una tabla, de hecho. ¿Ya? Podríamos como partir con ese tema. Es decir, ok, vamos a armar una tabla con la información que tenemos acá. La tabla venía con x e y que eran igual a f de x. ¿Cierto? Que de hecho también terminaba con el par ordenado x, y. Ahora bien, vemos la tabla con la información que tenemos. Sabemos que la tabla es la breve, porque aquí tengo solamente 2 puntos. No tengo 5, como hicimos antes. Pero con 2 basta. Yo se lo adelantaba antes, que con 2 basta. Entonces veamos, los puntos que tenemos son el 0,4 y el 5,6. Con esta información, ¿quién es el x de este punto, de este valor ordenado? Tengo 2 opciones, o es el 0 o es el 4. ¿Cuál es el x? El 0. El 0, lo ponemos aquí. Pum. ¿Y cuál es el y de este par? ¿Cuál es la El otra variable? 4. El 4, ¿cierto? Por descarte. De igual manera, de ese par, la x sería el 5 y la y sería el 6. Ya. Tengo esto, tengo mi par ordenado. Tengo la tabla. Ahora, ¿qué hago con esto? Con la tabla, directamente, no puedo encontrar. A ver, ¿qué es lo que hacemos antes? Nosotros tomamos los valores de x, los metíamos en la función, ¿cierto? De esta forma, que eran así, en la función algebraica, y obteníamos una y. La pregunta es, tengo mi materia prima, tengo mi x, tengo mi resultado, tengo la y. ¿Qué ecuación debo hacer para convertir eso en eso? ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer para convertir eso en eso? Una opción es ir como al achunte, vamos probando. Es decir, por ejemplo, de 0 a 4, bueno, una opción es sumarle 4. Si yo a 0 le sumo 4, me da 4. Pero si yo a 5 le sumo 4, no me da 6. ¿Cierto? No es esa la transformación que hay que hacer. No es simplemente llegar y sumar 4. Sino que, claramente, hay que sumarle algo, pero también hay una transformación. Entonces, para no ir al azar, al tuntún, y probando ensayo y error, que eso nos puede tomar la vida, y puede que nunca encontremos así a la chunte cuál es la ecuación, hay una fórmula, una relación que me permite encontrar cuánto vale directamente la función. ¿Ya? Veamos de lo siguiente, y los quiero bien atentos. A ver, esto lo voy a cambiar de lado, más que nada por un tema de comodidad. Ese punto lo escribo aquí, el 0,4. ¿Ya? Y fíjense bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar geometría. ¿Ya? Y de hecho, nos vamos a acercar un poquito a un concepto que viene más adelante, que es la trigonometría. Porque cuando hablamos de pendiente, la pendiente es la inclinación. Y cuando hablamos de la inclinación de algo, es lo siguiente, fíjense. Si tengo esa función y la comparo con, por ejemplo, esa función, ¿cuál está más inclinada? ¿Cuál tiene una mayor pendiente? ¿La primera o la segunda? Es sutil la diferencia, pero si dan cuenta, esta función, la azul, está la pendiente más pronunciada que la roja. No es tan evidente la diferencia, pero aquí la azul está un poquito más elevada que la función roja. Ahora, ¿cómo matemáticamente, numéricamente, cómo encuentro eso? ¿Cómo puedo saber? Porque aquí yo la veo y digo, al ojo la pendiente es mayor. Ahora, ¿cómo calculo la pendiente? La pendiente, aquí queridos míos y queridas mías, espero que vayan recordando, lo tienen que haber visto antes, debería. La pendiente es una razón entre. La pendiente es la razón o la división, el cociente entre la diferencia de altura
partido en la diferencia de avance. Es decir, en ambos casos, no sé por qué lo borré, pero en ambos casos, bueno, va a estar más poco a pronunciar, fíjense, en ambos casos la X avanza lo mismo, ¿ya? Pero aquí la Y avanza más que acá. ¿Me entienden esa idea, no? Y quiero que me digan. Estoy comparando dos casos donde la distancia X recorrida y la diferencia de X, la distancia X recorrida es la misma, pero para una misma distancia de X, la diferencia de Y es mayor. Aquí se avanza todo eso y aquí se avanza menos. Porque la función como que alcanza una menor altura. ¿Se entiende eso lo que acabo de decir? Dígame si sí o si no. No entendí. No entendí. Vale. Voy a tratar de hacer un dibujo un poco más claro. Vamos a ver. Hace que la pizarra también sea un poco más amigable a la hora de verla. Entonces, ¿cómo encontrar la pendiente a partir de un gráfico? Para eso hay que entender bien el concepto de pendiente. ¿Ya? Se lo voy a como definir ahora. Entendamos la pendiente. Entendamos la pendiente como la inclinación del gráfico. ¿Cómo sé que está más inclinado? Si yo veo el gráfico, voy a hacer un gráfico nuevo acá abajo, solamente para comparar. Eje X, eje Y. Vamos a hacer una gráfica azul, que les decía, y una gráfica roja. Claramente tengo dos funciones ahí. Voy a llamar... No, en fin, dos funciones distintas. Si le pongo más letras, no va a confundir, no es la idea. Y vamos a hacer lo siguiente. A este pedacito es lo que recorre en X. ¿Ya? Como que estamos avanzando horizontalmente una cierta distancia. Si comparo ambas funciones que hayan avanzado esa distancia, aquí la línea de guía, llego a ese punto y llego a ese punto. Si te das cuenta, la función roja recorre, ¿lo hice mal? Un segundito. La función roja recorre esa distancia. Voy a borrar esto. Recorre esa distancia, esa altura. Fíjate que si horizontalmente recorro esta distancia en X, verticalmente alcanzó esa altura. ¿Esa parte se entiende? ¿Hasta ahí se entiende lo que estoy dibujando? Que a mí me diga si se entiende simplemente la relación entre distancia horizontal y distancia vertical. Horizontalmente avanzo una cierta cantidad y la función, la recta roja, alcanzó cierta altura, dado por ese punto. ¿Ya? Esa altura. En cambio, la gráfica, la recta azul, alcanzó esta otra altura. Es la diferencia de aquí. En el eje Y va de menos a más, hay una diferencia. ¿Cuál de las dos funciones, la azul o la roja, alcanza una mayor altura? Lo pueden escribir o decir en voz alta.
¿Cuál de las dos alcanza una mayor altura? Los perdí, parece. ¿La azul? Ya, la azul, ¿cierto? Alcanza una mayor altura. ¿Y cuál de las dos, ignorando el tema de las alturas, cuál de las dos se ve más inclinada? ¿La azul o la roja? ¿Me escucho? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿cuál de las dos rectas, si la azul o la roja, se ve más inclinada? Me dice aquí Christopher, la azul, ¿cierto? Gracias. Acordé, le digo a Andrés. Ahí Andrés me dijo que la azul. Efectivamente, la azul. Entonces, fíjense que Andrés me dice que la más inclinada está la azul. Y además, me dijeron antes que la azul alcanza una mayor altura. Entonces, al ojo, solamente viendo la gráfica, puedo decir, ok, la azul está más inclinada. Pero ¿cómo lo puedo medir? Es viendo que la altura que alcanza es mayor que la altura que alcanza la roja, siendo que ambas avanzaron lo mismo horizontalmente. Entonces, horizontalmente tengo esa distancia de mi brazo. Ahí, o sea, ahí está. Uy, ya, ahí para que se vea bien. Ahí está mi brazo, esa es la altura la distancia que recorren horizontalmente. Pero, una cosa es alcanzar esa altura y otra es alcanzar más alto. Entre más alto se alcance, mayor es la pendiente. Por eso, una forma de encontrar esta pendiente es dividir o ver la razón que hay entre la altura alcanzada y la distancia recorrida. Entonces, si entendemos la pendiente como la inclinación del gráfico, esto es lo mismo que entenderla como la razón o el coeficiente, la división básicamente, entre la altura, que la vamos a llamar la diferencia de y, que alcanza dada una distancia recorrida. Y esa distancia horizontal la vamos a entender como la diferencia de x. Entonces, ya, esta parte puede ser muy teórica. Ahora, si les muestro la fórmula que se desprende de esto, a lo mejor les suena. Espera. Algebraicamente, tenemos que la pendiente va a ser igual a la razón entre la altura obtenida y la distancia recorrida. Por lo que es lo mismo, la pendiente es igual a I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. La pregunta ahora es, ¿esta fórmula les suena? ¿La han visto antes? ¿Esa fórmula la han visto antes? No, me acuerdo. ¿No lo recuerdan? ¿No recuerdan haberlo visto antes? Sí, No. me acuerdo. ¿Cómo? Sí me acuerdo, lo vimos el año pasado, o sea, yo lo vi el año pasado, en primero. Ya. O sea, ya, dependiendo de cómo fue el año pasado, esa se tendría que haber visto alguna vez, ¿ya? El punto es que, más allá de recordarla o no, aquí les expliqué de dónde viene, ¿ya? Me imagino que probablemente, si la recuerdan haber visto, le dijeron, la pendiente se calcula así. Y simplemente esa es la fórmula que me ocupa. Aquí viene el porqué, de dónde viene esta fórmula. Que en la clase que ahora la vamos a ocupar. Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular esta cosa. Con eso encontramos la pendiente. ¿Ya? Directamente. Entonces,
Apliquemos el ejercicio. Fíjense, aquí tengo muchas letras, muchas cosas. Pero la gracia es que se condice con la información que pusimos en la tabla. Me habla de dos Y, Y1 y Y2. Fíjense, tengo dos Y. Y1, Y2. 2X, X1 y X2. X1 y X2. Así que puedo tomar los valores de la tabla, que incluso podría haber no hecho la tabla y verlos directamente de aquí, pero aquí están ordenados, y trabajar acá. Entonces, luego, la pendiente de esta función, que no me la han dado todavía, va a ser igual a Y2. No, guardamos, antes del cálculo voy a identificar cada uno. No, ahí está. Entonces, la pendiente va a estar dada por Y2, que es 6, menos Y1, que es 4, partido en X2, que es 4, no, que es 5, menos 0, que es X1. Esta parte se entendió. Tomé los valores de la tabla y los reemplacé en la fórmula. Sí, profe. Andrés, ¿también lo entendió esta parte? Si me dice que no, lo puedo... Sí, ya, no, perfecto, estamos entendiendo. Entonces, una vez que encontré esto, ya reemplacé, simplemente, ahora resuelvo. Entonces, me queda aquí la pendiente, va a ser igual a 6 menos 2, que es... O sea, 6 menos 4, que es 2, partido en 5 menos 0, que es 5. Y nos queda aquí la pendiente, es 2 quintos. ¿Qué puede ser? Recuerden que la pendiente puede ser perfectamente un número racional. Así que ya encontramos cuánto vale la pendiente, que vale 2 quintos. Y por eso no bastaba con simplemente llegar y sumarle 4. Porque la pendiente es 2 quintos, no va subiendo de a 1. Es 2 quintos por X más algo más. Y encontramos la pendiente. Lo que nos falta ahora es encontrar el coeficiente de posición. ¿Ya? Pero hasta ahora, chicos y chicas, sé que esta parte de introducción es compleja, puede ser media rara de entender. ¿Se entendió el por qué llegamos aquí a la pendiente es esto? Eso me interesa en este momento. De momento, ¿van entendiendo? Sí. Por ahí que sí. Andrés. ¿Ya? Lo que voy a recalcar es que esta fórmula la vamos a ocupar bien seguido para encontrar pendiente. Bueno, bien seguido en esta materia. Esta materia es previa, pero soy consciente de que no todos la vieron, así que después estoy repasándola, mejor dicho, enseñando. ¿Ya? Bueno, si quieres, esto vale la pendiente. Ahora la pregunta que nos queda es, ¿cómo encontrar el coeficiente de posición? Entonces, eso lo hace en la otra pizarra. ¿Ya? Voy a hacer una foto de esto. Y vamos con la siguiente pizarra. La siguiente pregunta, que es, ¿cómo encuentro o cuánto vale el coeficiente de posición? Dislexia verbal, otro nivel. Un lapsus lingüe. Y ahí, fotito. Sé que esta foto cuando la ven en el Instagram va a ser como, ¿qué? Guada, y así. Pero bueno, espero que igual se entienda. Es la idea. Volvemos al Meet. Venga, amigo Meet. Y voy a ver cómo andamos de hora, porque a lo mejor ya es hora de break, no lo sé. Esto es hasta las... ahora hasta las 12:10. Ya quedan 4 minutos. Vuelvenos a borrar la pizarra y plantear la pregunta. Ya de cómo encontrar el coeficiente de posición. Este lado todavía no lo voy a borrar porque es parte del ejercicio. Y tranquilo, no se queden con la idea de que toda esta pega para un puro ejercicio no es tan así, ¿ya? Porque estamos aprovechando de pasar la materia usando un ejercicio de apoyo. ¿Ya? El siguiente ejercicio va a ser el E, va a ser misma información, pero una vez que ya hayamos visto bien las fórmulas que hay que trabajar, las expresiones algebraicas, vamos a ir directamente a encontrar simplemente la pendiente y el coeficiente. Se la preguntan, ¿qué nos quedamos a hacer?
es cómo encontrar el coeficiente de posición a partir de un gráfico, a partir de un gráfico. Ya, vamos a hacer la parte general primero. Vamos a ir, como nos queda poco tiempo, vamos a hacer la primera, la parte que si tenemos suerte, según la información que nos den, es directo. Y si no tenemos suerte, dependiendo de los puntos que me estén marcando, hay que usar también una nueva fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos a ir diciendo, si tenemos suerte, basta, basta con identificar el punto en donde la gráfica de la función corta o se intersecta con el eje Y. Te digo si tenemos suerte, porque a veces nos dan como información directamente ese punto. De los puntos que tenemos aquí, alguno de ellos es exactamente el punto donde la función roja corta al eje Y. Sí, no, y si sí lo tenemos, ¿cuál es? Alguno de estos dos puntos es exactamente el punto donde la función roja corta al eje Y. ¿Sí o no? Despierten. O si sé que está densa la materia, pero trato de hacerla de verdad que trato de hacerla lo más condensada, pero entendible posible. Alguno de estos dos puntos, el 0,4 y el 5,6, será el punto en donde la función roja corta al eje Y o se intersecta con el eje Y. Este punto, fíjense que no se intersecta con nada. Es un punto que simplemente forma parte de la función roja, pero no es el punto de corte de nada. En cambio, ese punto es justo, me dijo que sí, pero no. Ese punto justo es el punto que tienen en común tanto la función roja y el eje Y. Ahí se intersecta. Entonces, en este caso, el coeficiente de posición siempre va a ser esa coordenada, la coordenada Y, la coordenada Y. Esto es 0,n, por decirlo así. Porque esa coordenada, la X, siempre va a ser 0, porque estamos hablando del punto donde pasa justo en el eje Y. Y aquí, la X no es ni positiva ni negativa, está justo en medio. Es 0. Siempre la X ahí va a ser 0. Entonces hay que fijarse siempre en el punto donde la X valga 0. Si la X vale 0, hay que ver qué valor nos da la Y. Y acá la Y vale 4. Por lo tanto, n en este caso, me lo dieron directamente, vale 4. Entonces, siempre este punto tiene coordenadas 0,n, donde n es el coeficiente de posición. Entonces, en este caso, en este ejemplo, en este caso, 0,4 es igual a 0,n, entonces n es igual a 4. ¿Ya? Eso en este ratito. Luego voy a dar el break. De hecho, nos pasamos un poquito. Tenemos 15 minutos. ¿Ya? 12:26. Volvemos.
Vuelven un ratito, tomen aire, lávense la cara, despierten, porque sé que está denso, ¿ya? Pero voy a tratar de hacerlo lo más amigable posible. Nos vemos un ratito.